Agenda Propia Nicaragua. Patricia Orozco te cuenta Centroamérica con entrevistas a profundidad, análisis, datos, información y reflexión en nuestra nueva temporada todos los lunes y miércoles a partir de las 7 de la noche, hora Centroamérica. Narrativas, periodistas, protagonistas. El Estado de Nicaragua asegura que en el país hay un modelo de equidad y complementariedad de género que reconoce la participación de las mujeres en la ciudadanía. Lo cierto es que fuera del discurso oficial, los derechos de las mujeres se han violentado con la implementación de una política de criminalización y persecución a mujeres defensoras, políticas, activistas, y sus familias. Todas las víctimas tienen derecho a la justicia. No más impunidad. Buenas noches, amigas y amigos. Estamos en Agenda Propia Nicaragua, este miércoles 23 de abril de 2025. Vamos a hablar en esta ocasión de la situación de los derechos humanos en Nicaragua, de acuerdo a un informe que presentó CALID, el Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos. Pero quiero aclarar que si bien ellos hablan en el informe de la situación de los derechos humanos en Nicaragua 2024, este llega hasta marzo 2025. Y entonces nuestro invitado de esta tarde, de esta noche, es Dani Ramírez Ayerdi, quien es el secretario ejecutivo del Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos CALID. Ciertamente los derechos humanos son las facultades que tenemos por existir como personas. Estos derechos son universales e inherentes a todas las personas, independiente de su nacionalidad, género, origen étnico, religión, idioma, entre otra condición. Varían los derechos desde el derecho a la vida hasta los que dan valor a la vida misma, como el derecho a la libertad. Los derechos humanos en Nicaragua se han deteriorado gravemente, según la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Por ello, para los organismos civiles resulta vital revisar periódicamente la situación de los derechos humanos. Hoy compartiremos el informe que el Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos, CALID, ha presentado, y aunque dice 2024, analiza la situación en Nicaragua hasta marzo de 2025, es decir, durante 15 meses. Por ello hemos invitado al jurista nicaragüense Dani Ramírez Ayerdis. Buenas tardes, buenas noches, Dani Ramírez de Cali. Muchas gracias por invitarnos siempre, doña Patricia. Buenas tardes acá en Argentina. Gracias. Contame por qué los derechos humanos han desaparecido completamente en Nicaragua, como asegura el informe de Cali. Nosotros venimos advirtiendo desde 2023, que fue el primer informe que nosotros publicamos respecto de 2022. En ese año sí lo presentamos en enero, así que cubre un año. Y desde el año pasado, en nuestro informe sobre 2023, hablamos de una demolición definitiva de los derechos. Y ahora hablamos de una desaparición. Están desaparecidos porque en la práctica instaurada por la Constitución se instala a un Estado paranoico y a un gobierno dictatorial donde desaparece. Este es el análisis fundamental que, por así decirlo, guía el análisis de todo el informe, y es que se sustituye a la noción de titular de derecho por la de sospechoso de quebrantar esa narrativa de ofensa a la soberanía, a la autodeterminación y a la independencia. Entonces, en un estado paranoico, lo que menos se necesitan son ciudadanos y lo que más se ve son sospechosos, y en la sospecha no hay derecho, sobre todo en la sospecha de un estado dictatorial.
Según lo que planteas, la Constitución Ortega Murillo, le decimos en Agenda Propia, abolió los derechos humanos para establecer un sistema paranoico. Como has dicho, ¿qué quiere decir eso? ¿A qué te referís? Un sistema paranoico es aquel que articula a las oficinas del Estado para la vigilancia, el espionaje y el seguimiento específico de las personas en las comunidades y en los territorios. A diferencia de la violencia que se ejercía, por lo menos hasta 2022, que estaba centrada en grupos específicos, ahora la violencia es mucho más ubicada en el territorio. Es una violencia que espía, es una violencia que en ese espionaje están adheridos, además, se han adherido a otras instituciones del Estado que completan este sentido general, que como ya decía, de que el Estado esté en un permanente riesgo. Pero para eso se necesita espiar al vecino, espiar a la comunidad. En 2018 se hablaba de una lógica de denuncia, una lógica de delación, pero era de delación de el vecino por venganza o por ser un activista o por haber ido a las marchas. No era la delación por el otro vecino que no fue, sino que esta vez esta vigilancia generalizada no es que no deja de ver al vecino que es un posible opositor político, sino que también se vigila ahora a todas las personas por igual. Entonces, por eso el Estado es paranoico y cierres de estructura tristemente perfecta, articulando e incluyendo a todas las instituciones del Estado, porque nosotros hemos observado y recibido denuncias de todas las instituciones del Estado, sobre todas las instituciones del Estado que ejercen un rol en ese espionaje. Y nos preocupa mucho que está aumentando este rol de sospecha, este rol de espionaje en las comunidades y los territorios. Sobre todo, la primera base del espionaje la ejercen los CPC, que comparten esa información como tipo inteligencia con las autoridades que tienen más cercanía con la población, como la policía, las alcaldías, las oficinas de recaudación, es decir, el fisco, y otras entidades pues que están cerquita, ¿verdad? Hay otras entidades que no están cerca de la población, como el Ministerio de Relaciones Exteriores, que tiene otra forma de reprimir a la gente, o el Ministerio de Industria, perdón, el MIFIC, sí, el Ministerio de Industria. Pero hay otras que están cerquita, entonces están esos niveles de represión que se ejercen, pero ese primer nivel, que es el de los CPC, no está tan observado porque es el que ejerce la vigilancia en primer plano. Y por eso el Estado paranoico, porque la Constitución misma, ¿verdad? Habla de todo el tiempo de la soberanía, de la autodeterminación, del poder político y subordina en distintas partes de la Constitución. La redacción fue muy perniciosa porque a la vez que establecía supuestos derechos, lo subordinaba a el cumplimiento de esos principios fundamentales en lugar de subordinarlos a restricciones que en una sociedad democrática que no existe en Nicaragua obviamente, que es el orden público, la seguridad, como que más la salud pública. Esas son las lógicas por las que se restringe un derecho humano, pero no la seguridad nacional, perdón, la soberanía, la autodeterminación, la independencia. Esos son conceptos que ellos introducen en la Constitución para cerrar la paranoia que es evidenciada pues de diversas formas en Nicaragua. Dani, como jurista, cuando se dice que un país ha cancelado los derechos humanos, ¿qué queda?
nada, no queda nada en el país, absolutamente nada, porque nosotros, aparte de un análisis, más allá de un análisis jurídico, doña Patricia, los derechos humanos son una cuestión, ¿cómo le puedo decir? Que Que no le viene... pertenece a ningún Estado, le pertenecen al individuo. Claro, pero no se centra únicamente en una cuestión jurídica. Los derechos humanos tienen un montón de análisis en distintas disciplinas, pero yo lo quiero centrar en esta explicación que yo le voy a dar en el colectivo y en el ser humano. No hay derechos humanos en la práctica porque el Estado nicaragüense ha institucionalizado definitivamente un estado de terrorismo de Estado, aunque suene redundante, un terrorismo de Estado, vamos a decir así. ¿Y cuál es la finalidad de un terrorismo de Estado? La finalidad de un terrorismo de Estado es desaparecer los derechos humanos, por un lado. Eso lo hace con la finalidad luego de establecer un sentir generalizado en la población de miedo, donde a través de una, como dijimos en el informe, de una didáctica monstruosa, hacer sentir a la población que el terror y la violencia que viene del Estado es normal y que lamentablemente hay que aceptarla y hay que convivir con ella. Y a eso se refiere, o sea, esa es la verdadera cara de lo que la vocera del Estado habla todos los días de paz y de normalidad, ¿verdad? Esa es la verdadera cara. Entonces, cuando sometemos a la población al silencio y a la violencia a través del terror, pensando que son los siguientes en la lista para ir a la cárcel, porque en eso consiste el terrorismo de Estado, en sentir que eso es el siguiente en la lista de el desnacionalizado, del preso político, del confiscado. Entonces, en eso no hay derecho que valga. Lo que hace todo el Estado es proteger a los máximos dirigentes y al statu quo del que se beneficia también el armazón del Estado en la amplitud de su arbitrariedad. No hay derechos en el terrorismo de Estado. Lo que hay son personas sometidas a una didáctica del horror. ¿Eso quiere decir que en Nicaragua continúa el terror? Ustedes dicen en el informe que hay preocupación porque 2024 fue intensamente más violento que el año anterior, que es 2023. 2024 y lo que va de 2025 es mucho más violento, es el año más violento que después de 2018. Es el año más violento. ¿Por qué? Porque las escaladas represivas fueron mucho más numerosas que en los años anteriores, porque se añadieron nuevas instituciones para continuar ejerciendo ese control, esa vigilancia de la que ya hacía referencia, porque se perfeccionaron los mecanismos de control dentro del Estado hacia la ciudadanía y porque definitivamente se estabilizaron patrones de violaciones de derechos humanos como una forma de castigar a la población nicaragüense, como la prisión política, la tortura, la confiscación, son patrones estabilizados. Ya no se recurre a ellos de manera aleatoria. Ya son patrones estables, es decir, ya son formas estables de violentar a la población nicaragüense. Esos son nada más unos de los patrones estables. Y después queda ver cómo estos patrones estables de violaciones de derechos humanos violenta a cada uno de los sectores que se analizan en el informe, porque
según el sector y, por ejemplo, según la persona, como expusimos para la parte de los presos políticos, por eso decimos que es un estado paranoico y un estado que ha perfeccionado la violencia, porque hay una violencia común a todos los presos políticos, por ejemplo, pero también nosotros hemos observado que según el perfil de las personas que están detenidas, así se elabora el patrón de torturas, tratos inhumanos y degradantes que va a sufrir esa persona. Por lo tanto, nosotros podemos concluir que este año pasado y lo que va es mucho más violento porque el Estado está especializándose en la perfección del castigo individual de los nicaragüenses a un nivel que nosotros calificamos de brutal, es sistemático, pero también es individual. O sea, está actuando a todos los niveles para llegar a un control total de la población que ya lo está logrando. Y en eso se ubica la persecución contra la Iglesia Católica, contra las congregaciones evangélicas que se han recrudecido. Sí, la violencia contra la iglesia ya es definitivamente, como decía, un patrón de violación de derechos humanos. Recordemos que en Nicaragua desde 2018, hay un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, que es el elemento fundamental de un crimen de lesa humanidad o de la perpetración de crímenes de lesa humanidad, pero también hay ataques específicos contra ciertos grupos donde la voracidad de la violencia, de la dictadura, es mucho más agresiva. Y el año pasado, tal como sucedió también en 2020, en el informe que nosotros publicamos para 2023, probablemente la iglesia sea ese sector específico que más violencia ha recibido del Estado. Sin embargo, nosotros estamos viendo cómo la estabilización de las violencias van igualándose con relación a todos esos sectores que analizamos en el informe. A nosotros nos parece brutal. Este es un término que nosotros utilizamos en el informe desde el año pasado, cuando publicamos el semestral correspondiente a 2024, porque nosotros decíamos que la violencia era un patrón de castigo y censura, pero hasta 2023 fue un patrón de castigo y censura, esta forma de atacar a los sectores de la población. Pero desde 2024 nosotros estamos utilizando que un patrón de castigo, censura, extremos y brutal. Es brutal por la forma en que en un solo acto hay una acumulación de violaciones de derechos humanos, como dijo el GREN en su último informe. Ahora, en el caso de las mujeres, de las niñas, de la diversidad sexual, son otros sectores afectados directamente y donde han ocurrido violaciones de lesa humanidad. Claro, claro. En el caso de las mujeres, las niñas, las adolescentes y las personas que son parte de la población LGTBI, hay una afectación directa porque el Estado, a través de la destrucción del armazón institucional, de lo poco que quedaba del armazón institucional de protección de la violencia de las mujeres, recibe la violencia estatal de los crímenes de lesa humanidad de forma tal que, como es, el Estado, en lugar de concentrarse en la prevención, el Estado está enfocado en la tarea de reprimir. Y esto no solo lo hace con relación, por ejemplo, a los presos políticos, sino que también lo hace con las mujeres. Y sabemos que en toda sociedad, en todas las sociedades hay violencia basada en género, pero especialmente en las sociedades dictatoriales,
donde se concentran las tareas de represión y de espionaje en la ciudadanía y en los presos políticos y en los opositores, las mujeres pasan a ser en segundo plano, pasan a estar a segundo plano, y es ahí donde nosotros podemos observar, por ejemplo, que el Estado potencia todas las formas de violencia contra la mujer y él pasa a ser actor también de todas esas formas de violencia contra la mujer. Y a ver, Hay, además también, sí, doña Patricia. Sí. hay también en este contexto que vos señalás del tipo de violencia y lo que el Estado promueve, hay una violencia simbólica también. Pregunto. Claro, hay una violencia simbólica. Todas las formas de violencia se han potenciado y la mujer es probablemente la más afectada de esta crisis a lo largo de estos 7 años de crisis sociopolítica, de brutalidad estatal. Siempre en un contexto de una guerra que no es el caso de Nicaragua, de un conflicto armado, de un genocidio o de la comisión de crímenes de lesa humanidad, la destinataria final y a veces inicial de la violencia son las mujeres, porque son la parte del anillo social donde la protección estatal nunca llega de manera integral o de la fuerza más, ¿cómo puedo decir?, más concreta posible. Entonces, desde 2018, la mujer sufre los efectos de esa violencia, es la destinataria. Por ejemplo, pensemos en situaciones de todas las abuelas que están en Nicaragua, no solo las abuelas de los huérfanos, que también es una situación preocupante cuando se comete el crimen de genocidio, que les toca criar, el tema de las abuelas esclavas, ¿verdad? Sino también pensemos en todas las abuelas que se han quedado en Nicaragua criando a todos estos niños producto de la migración masiva de esos 800,000 nicaragüenses, casi 1 millón que han huido, y que esta migración masiva también es atribuible al Estado, que el Estado promueve, que hay un plan deliberado de expulsar a los nicaragüenses a través del terror, pero que las destinatarias finales son las mujeres, y generalmente las mujeres adultas mayores, las que se empobrecen y las que ejercen un rol de crianza que no deberían estar haciéndolo por su edad, donde deberían estar viviendo un tiempo de libertad, porque ya pasaron la edad de crianza, o sea, de la maternalidad, si fue así que lo ejercieron, que lo decidieron. En ese sentido, vos estás hablando de un problema real que es el aumento de migración en Nicaragua. Sin embargo, funcionarios de la dictadura Ortega Murillo señalan que la gente se ha ido porque ¿qué se quiere ir? Claramente no. En 2017 hubo un estudio, un año antes del inicio de la represión y también para los que no anduvimos reprimiendo a nadie, los que no estábamos del lado del gobierno, para nosotros es una revolución, la revolución de abril. Hay que ver una cuestión muy interesante. En 2017 se hizo un estudio donde se le preguntó a los jóvenes por qué no migraban. ¿Por qué Nicaragua no representaba una migración importante en Estados Unidos? Esa era la finalidad de explicar o de buscar como respuestas para este mínimo fenómeno migratorio hacia Estados Unidos. Y los jóvenes respondieron a este estudio diciendo que en Nicaragua se sentían tranquilos, que si bien en Nicaragua en aquel momento levemente habían mejorado las condiciones económicas, preferían quedarse en el país, preferían quedarse a estudiar,
no por la bondad estatal, sino porque la violencia brutal del Estado no se había desatado. Entonces, pasemos a después de 2018. Desde que empieza la represión, empieza la gente a irse de los primeros inicios de la represión. Yo conozco personas que se fueron, por ejemplo, hoy, un 23 de abril, se fueron de Nicaragua porque no soportaron el terror. Yo mismo me quise ir, me acuerdo, el 20 de abril y dije, no, aquí no hay de otra, hay que quedarse. Entonces, este fenómeno migratorio no lo produce, por ejemplo, un hambre extrema, no lo produce, hay también ¿cómo se llama? Una migración producida por el fenómeno climático, por la destrucción de los recursos naturales y por todas estas cosas, pero no representa el grueso de la migración. El grueso de la migración lo produce el terrorismo de Estado y el deterioro de las condiciones de vida desde 2018. Hay un dato importante, por ejemplo, para ilustrar el tema del deterioro de las condiciones de vida, y es que el INS no ha logrado volver a los números de 2017 en cantidad de afiliados. Y recordemos, por ejemplo, en 4 meses, el INS en 2018 perdió, perdón, el Consejo, el COSEP dijo que se habían perdido por lo menos 400.000 empleos en un lapso de 4 meses cuando ya iba la crisis. Entonces nosotros miramos que se desgrana el empleo, y el empleo formal, que supuestamente es el que registra el INS, porque es la gente que aporta al seguro social, vemos cómo no se logra llegar al número que en 2017 justamente fue el año al que se llegó a la cantidad de afiliados récord en 2017. Y hay un punto interesante, y siempre lo repito, la mujer es la destinataria de toda crisis. En 2017, por ejemplo, se llegó a un récord de mujeres asistentes del hogar inscritas en el INS. No sabemos si fue por sus patronos o por el seguro facultativo, pero se llegó a un récord. Al año siguiente, cuando revisé el anuario estadístico del INS, no había ni la mitad de las mujeres asistentes del hogar inscritas o afiliadas al Seguro Social. Hay que ver eso siempre. La crisis siempre tiene una cara de género, y no es una perspectiva ni una fase, es una cara central de la crisis. Ahora, en este informe, Dani, que ustedes han elaborado, ha incluido la violencia hacia las comunidades y hacia la población indígena en Nicaragua, que pocas veces se menciona. Esta violencia contra el Caribe es una violencia histórica, ¿no? Recordemos que el Caribe fue anexionado a Nicaragua por la fuerza, mucho después de que Nicaragua empezara su vida en teoría independiente, y cuando se lo anexiona por la fuerza empieza ese gran desconocimiento de las diferencias culturales entre el Caribe y el gobierno, que ejerce una superioridad sobre el Caribe desde el Pacífico. A pesar de que el gobierno del Pacífico era, ¿cómo lo puedo decir? Siempre fue un gobierno que nunca logró ejercer una autoridad social efectiva. Sobre el Caribe sí ejercía una violencia que siempre fue sistemática, que siempre se basó en la sangre. Y además porque el Caribe es un territorio siempre rico. Hay una cuestión que nosotros explicamos constantemente en nuestros informes, y es que antes de 2018 ya se habían cometido crímenes de lesa humanidad en el Caribe, y que los crímenes de lesa humanidad que se cometen en el Caribe tienen un tinte distinto porque se originan en un problema distinto, que es esta palabra, que es
la saca del territorio de las hermanos comunitarios, expulsarlos del territorio, y ahí, en esa expulsión, está centrado los crímenes de lesa humanidad que se cometen en el Caribe, y desde 2018 estos crímenes de lesa humanidad se potencian. Y desde 2018 también vemos cómo el robo, también el control de las autoridades autonómicas, de las autoridades municipales, de la policía, del ejército, sobre las comunidades aumenta, y la violencia también. Lo que quiere decir que, como dijo, me acuerdo, Bayardo Arce, en una cuestión previa a 2018, que la revolución le había regalado los derechos a la costa caribe sobre sus tierras, y no es así. Esa violencia en el Caribe se potenció, ya existía, ya se habían cometido crímenes de lesa humanidad. Doña Elia Valle ya había perdido a sus hijos antes de 2018. Y ahora lo que estamos viendo es un saqueo de las tierras y una expulsión, una finalidad que busca definitivamente el Estado es expulsar, es causar que la gente huya de sus comunidades para extraer, en una lógica asquerosamente extractivista, para un gobierno que dice ser socialista, cristiano, solidario, protector de la tierra, etcétera, y todas esas cosas. Pero las concesiones mineras, las concesiones basadas en el oro, en la extracción de madera, incluso son aún mayores que los concedidos en los 16 años de gobiernos neoliberales, como dice el gobierno, son aún mayores. El gobierno de Nicaragua es mucho más neoliberal que cualquiera de los gobiernos entre 1990 y 2007 que hayan gobernado Nicaragua, por la forma en que se dirige la economía y especialmente por la manera en que saquea los bienes de las comunidades indígenas, que son comunidades ricas en cuanto a su territorio, a lo que hay en su territorio. Dani, no me quiero ir sin preguntarte, y espero una respuesta breve, de cómo valoras vos el desacato y la desprotección de las personas beneficiarias de las medidas provisionales de la CIDH que hoy analiza la OEA. Simplemente el Estado, esto es parte de una política más amplia de aislarse de las entidades donde la narrativa de protección de la soberanía y la autodeterminación no funciona. Entonces, como no tienen pruebas para sostener este relato de defenderse de un golpe de Estado, entonces lo que se usa es la bravuconada, el retirarse, por ejemplo, de una sesión de la CEDAW, donde la presidenta le está diciendo a la delegación de Nicaragua que respete el orden, pero simplemente se va, todo el mundo está atónito de todas las delegaciones. Entonces es parte de eso, esa es la política exterior nicaragüense, aislarse y retirarse de espacios, no donde se le critica, sino donde no puede sostener la total inviabilidad de ese relato. Muchas gracias, Dani Ramírez, por compartir con la audiencia de Agenda Propia los análisis que ustedes han logrado desarrollar, llegar a la reflexión con relación a la situación de derechos humanos en Nicaragua. Muy amable de tu parte. Muchas gracias a usted siempre por invitarme. Agenda Propia Nicaragua. Patricia Orozco te cuenta Centroamérica con entrevistas a profundidad, análisis, datos, información y reflexión en nuestra nueva temporada todos los lunes y miércoles a partir de las 7 de la noche, hora Centroamérica. Narrativas, periodistas, protagonistas.